La paleobotánica constituye una de las disciplinas científicas más fascinantes e importantes dentro de las ciencias de la Tierra, dedicada al estudio de los vegetales fósiles y su evolución a lo largo de la historia geológica del planeta. Esta ciencia, que se sitúa en la intersección entre la botánica, la geología y la paleontología, nos permite reconstruir no solo la historia de las plantas, sino también la de los ecosistemas terrestres en su conjunto, ofreciendo claves fundamentales para entender los cambios climáticos del pasado, la coevolución entre plantas y animales y los procesos que han dado forma a la biodiversidad vegetal actual. El registro fósil vegetal, aunque menos conocido popularmente que el de los dinosaurios u otros animales extintos, guarda testimonios extraordinarios de cómo las plantas conquistaron la tierra firme, diversificaron sus formas y funciones y transformaron radicalmente la atmósfera y los suelos del planeta, haciendo posible la vida tal como la conocemos hoy. Los primeros vestigios de vida vegetal en la Tierra se remontan a más de 3.500 millones de años, cuando cianobacterias primitivas comenzaron a realizar la fotosíntesis, modificando para siempre la composición atmosférica al liberar oxígeno como subproducto. Sin embargo, el verdadero hito en la historia de las plantas ocurrió mucho más tarde, durante el período Ordovícico, hace aproximadamente 470 millones de años, cuando las primeras plantas vasculares comenzaron su conquista de los ambientes terrestres. Este salto evolutivo, comparable en importancia a la posterior aparición de los animales en tierra firme, fue posible gracias a una serie de innovaciones clave, como el desarrollo de tejidos conductores, xilema y floema, cutículas protectoras contra la desecación y sistemas de anclaje que evolucionarían hacia las raíces modernas. Los fósiles de estas pioneras, como Cooksonia, muestran estructuras sencillas de apenas unos centímetros de altura, pero que contenían en su diseño simple el potencial para toda la diversidad vegetal posterior. El registro fósil nos revela cómo, a lo largo del período silúrico y especialmente durante el Devónico, las plantas experimentaron una explosión de diversificación morfológica y ecológica conocida como la Revolución Verde del Devónico. Fue en este intervalo cuando aparecieron los primeros bosques del planeta, dominados por grupos ahora extintos, como las arqueopteridales, árboles primitivos que podían alcanzar los 20 metros de altura y que desarrollaron por primera vez madera secundaria, permitiendo el crecimiento en grosor de los troncos. Los yacimientos fósiles de Rainy Chert en Escocia, con su conservación extraordinaria de plantas y hongos del Devónico inferior, han proporcionado ventanas únicas a estos ecosistemas primigenios, mostrando relaciones simbióticas entre plantas y hongos que se mantienen hasta nuestros días. Simultáneamente, otros grupos como los licopodios arbóreos, Lepidodendron, y los equisetos gigantes, calamites, comenzaban su ascenso ecológico, preparando el escenario para los vastos bosques carboníferos que dominarían el paisaje en el período siguiente. El Carbonífero, periodo de hace 359 a 299 millones de años atrás, representa sin duda la edad de oro de los paleobotánicos, cuando extensos bosques pantanosos cubrieron gran parte de los continentes y su acumulación daría lugar a los mayores yacimientos de carbón del planeta. Estos ecosistemas estaban dominados por grupos hoy minoritarios o extinguidos, los antes mencionados licopodios arbóreos, que formaban bosques monoespecíficos donde individuos de más de 30 metros de altura competían por la luz, los equisetos gigantes, que ocupaban los márgenes de las lagunas, y las primeras plantas con semilla, pteridospermas, que anticipaban la revolución reproductiva que cambiaría para siempre la ecología vegetal. La paleobotánica del Carbonífero no solo estudia estos organismos en sí mismos, sino también las complejas interacciones que establecieron con su ambiente, desde los patrones de crecimiento revelados por los fósiles permineralizados hasta las relaciones con los primeros insectos herbívoros, cuyas marcas de alimentación pueden encontrarse perfectamente preservadas en las hojas fósiles. La transición entre el Paleozoico y el Mesozoico estuvo marcada por profundos cambios en la vegetación terrestre, con la decadencia de los grupos dominantes del Carbonífero y el ascenso de las gimnospermas, plantas con semilla que no forman flores verdaderas. Durante el Triásico y especialmente el Jurásico, grupos como las cicadáceas, las coníferas y los gingos se diversificaron ampliamente, formando bosques que serían el escenario de la edad de los dinosaurios.
La paleobotánica mesozoica ha revelado cómo estos grupos desarrollaron estrategias reproductivas más eficientes que sus predecesores, incluyendo la polinización por el viento, anemofilia, y en algunos casos por insectos, entomofilia, así como semillas mejor protegidas que podían permanecer latentes hasta encontrar condiciones favorables para germinar. Los yacimientos excepcionales como la formación Morrison en Norteamérica o los depósitos de Liaoning en China han proporcionado evidencias detalladas de estas comunidades vegetales, incluyendo en algunos casos impresiones fósiles de extraordinaria fineza que muestran hasta los detalles celulares de las hojas. La aparición y radiación de las angiospermas, plantas con flores, durante el Cretácico constituye uno de los eventos más fascinantes y aún no completamente explicados en la historia de la vida vegetal. Los primeros fósiles indiscutibles de angiospermas aparecen repentinamente en el registro del Cretácico inferior, hace unos 130 millones de años, y en apenas unas decenas de millones de años llegaron a dominar la mayoría de los ecosistemas terrestres, desplazando a muchas gimnospermas que habían sido dominantes hasta entonces. La paleobotánica ha dedicado enormes esfuerzos a entender esta transición, estudiando fósiles clave como Arcafructus de China o los granos de polen más antiguos, que sugieren un origen posiblemente acuático para el grupo. La coevolución con insectos polinizadores, particularmente himenópteros, abejas y avispas, y coleópteros, escarabajos, parece haber sido un factor clave en este éxito evolutivo, como atestiguan los fósiles de flores con adaptaciones específicas a sus polinizadores. Al mismo tiempo, el desarrollo de frutos carnosos habría facilitado la dispersión de semillas por parte de vertebrados, estableciendo relaciones ecológicas que se mantienen hasta la actualidad. El registro paleobotánico del Cenozoico, que abarca los últimos 66 millones de años, es particularmente rico y detallado, permitiendo reconstrucciones precisas de cómo las comunidades vegetales respondieron a eventos climáticos cruciales como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno o las glaciaciones del Pleistoceno. Las hojas fósiles de este periodo, abundantemente preservadas en depósitos lacustres, han permitido aplicar métodos cuantitativos para reconstruir paleoclimas, basándose en correlaciones entre morfología foliar y parámetros ambientales como temperatura y precipitación. La aparición y expansión de las gramíneas durante el Mioceno, asociada al establecimiento de sabanas y praderas en muchas regiones continentales, marcó otro hito importante en la historia vegetal, con profundas consecuencias para la evolución de los mamíferos herbívoros y los regímenes de incendios naturales. Los yacimientos de ámbar, como los famosos de República Dominicana o los del Báltico, han conservado en 3 dimensiones y con detalles exquisitos flores, hojas e incluso tejidos internos de plantas cenozoicas, proporcionando información sin precedentes sobre su anatomía y ecología. Más allá de su valor histórico, la paleobotánica tiene aplicaciones prácticas cruciales para entender y enfrentar los desafíos ambientales actuales. El estudio de cómo las plantas del pasado respondieron a cambios climáticos abruptos, aumentos en el CO2 atmosférico o eventos de extinción masiva proporciona valiosas lecciones para predecir los impactos del calentamiento global actual sobre los ecosistemas vegetales. Los paleobotánicos han demostrado, por ejemplo, que durante periodos de alto CO2 en el pasado geológico, muchas plantas desarrollaron hojas con mayor densidad de estomas, poros, una adaptación que optimizaba el intercambio gaseoso en esas condiciones y que podría repetirse en el futuro cercano. Igualmente importante es el estudio de las extinciones masivas del registro vegetal, que muestran patrones diferentes a los de los animales, más resiliencia en general, pero con cambios profundos en la composición y estructura de las comunidades, lo que ayuda a modelar escenarios futuros. Las técnicas modernas de la paleobotánica han experimentado una verdadera revolución en las últimas décadas, incorporando tecnologías que permiten extraer información antes inaccesible de los fósiles vegetales. La tomografía computarizada de alta resolución revela estructuras internas sin dañar los especímenes. Los análisis de isótopos estables en materia orgánica fósil proporcionan datos sobre paleoclimas y metabolismos vegetales antiguos. Los estudios de fitolitos, microfósiles de sílice formados en tejidos vegetales, permiten reconstruir comunidades de plantas incluso cuando no se conservan macrofósiles. Y las técnicas de microscopía electrónica muestran detalles ultraestructurales de células y tejidos con una precisión asombrosa. Estas herramientas, combinadas con métodos tradicionales como el estudio de cortes delgados o la preparación mecánica de fósiles, están transformando nuestra comprensión de la evolución vegetal.
Uno de los campos más prometedores de la paleobotánica actual es el estudio de biomoléculas antiguas preservadas en fósiles vegetales. Aunque el ADN de plantas no se ha recuperado de fósiles tan antiguos como los de animales, debido a las diferencias en preservación, otros compuestos como ligninas, cutículas y pigmentos han sido identificados en especímenes de decenas e incluso cientos de millones de años. Estos biomarcadores proporcionan información sobre la fisiología de plantas extintas, sus defensas químicas contra herbívoros e incluso los colores que podrían haber tenido, abriendo ventanas insospechadas a la apariencia de los ecosistemas del pasado. Al mismo tiempo, los estudios paleogenómicos comparando genomas de plantas actuales están permitiendo reconstruir aspectos del genoma de ancestros comunes, complementando así el registro fósil con datos moleculares. La paleobotánica también juega un papel crucial en la exploración de recursos naturales, particularmente en la industria petrolera, donde los palinólogos, especialistas en polen y esporas fósiles, son esenciales para datar estratos rocosos y reconstruir ambientes sedimentarios antiguos. Los carbones y petróleos son, después de todo, producto directo de la acumulación y transformación de biomasa vegetal en el pasado geológico, y entender los tipos de plantas que los generaron, así como las condiciones en que se preservaron, es fundamental para la exploración racional de estos recursos. De manera similar, el estudio de fitolitos y otros microfósiles vegetales tiene aplicaciones en arqueología, ayudando a reconstruir las prácticas agrícolas de antiguas civilizaciones y los cambios ambientales inducidos por el ser humano. El futuro de la paleobotánica se vislumbra como un campo interdisciplinario cada vez más integrado con otras ciencias. Los avances en filogenética molecular están permitiendo contrastar las hipótesis evolutivas basadas en fósiles con los árboles genealógicos construidos a partir de ADN, mientras que los modelos computacionales de biomecánica vegetal aplicados a formas fósiles están revelando cómo funcionaban estas plantas en vida. Al mismo tiempo, la creciente preocupación por el cambio global está llevando a un renovado interés por entender las respuestas vegetales a cambios ambientales abruptos en el pasado, convirtiendo a la paleobotánica en una ciencia no solo del pasado, sino también del presente y futuro de nuestro planeta. En un mundo que enfrenta retos ambientales sin precedentes, el estudio de las plantas fósiles proporciona perspectivas únicas y profundas sobre la resiliencia y adaptabilidad de los sistemas vegetales. La paleobotánica, al documentar cómo las plantas han respondido a crisis pasadas, cómo han modificado el planeta y cómo han coevolucionado con otros organismos, nos ofrece lecciones invaluables para navegar los cambios que enfrenta la biosfera en el Antropoceno. Desde las primeras algas que oxigenaron la atmósfera hasta los complejos bosques modernos, las plantas han sido arquitectas fundamentales de la Tierra tal como la conocemos, y su historia fósil, cuidadosamente descifrada por generaciones de paleobotánicos, es un testimonio de su papel central en la trama de la vida.